bien, vamos a continuar. Estábamos dentro de lo que es los trastornos de la personalidad. Y los trastornos de la personalidad están conformados por los trastornos de la personalidad de tipo paranoide y los trastornos de la personalidad, que son los desórdenes de personalidad antisocial. Ya hemos estudiado sus conceptos. Vamos a estudiar preguntas de encerrar. Sospechan y desconfían constantemente de que alguien les quiere hacer daño. Inciso A, trastorno de personalidad de tipo paranoide. O inciso B, desorden de personalidad antisocial. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A, tipo de paranoia. Inciso A. La segunda pregunta. Les interesa poco los derechos de los demás, actúan como si las normas no existieran. Inciso A, desorden de personalidad antisocial. O inciso B, trastorno de personalidad de tipo paranoides. Inciso A. Muy bien, excelente. Vamos a continuar. Dentro de lo que es el punto 4 del tema, tenemos los trastornos de las conductas alimenticias. En la actualidad la sociedad pone tanta exigencia a la apariencia física y principalmente a las mujeres, que en el intento de cumplir con esas exigencias, mucha gente desarrolla trastornos en su alimentación. De forma particular, estos trastornos son considerados no solo como un problema de salud mental, sino que tienen fuertes percusiones en su salud física. Para dar algunos ejemplos de trastornos de alimentación, vamos a proceder a desarrollar. Dentro de lo que es el trastorno de alimentación, forma parte la anorexia nerviosa. Vamos a estudiar su concepto. La anorexia nerviosa, en este trastorno hay una alteración en cómo se ve la persona. Cuando una persona se mira al espejo, ve en el espejo un reflejo idéntico de lo que es. En este caso no sucede lo mismo en la persona que puede tener un peso promedio o estar muy delgada. Se mira en el espejo y se ve como una persona obesa. La anorexia es un problema producido porque la persona deja de comer para ser tan delgada como las exigencias sociales. Como las exigencias sociales le exigen. Muy bien. Dentro de lo que es este concepto de lo que es anorexia nerviosa, estamos determinando que la anorexia es un problema producido porque la persona deja de comer para ser tan delgada como las exigencias sociales. Entonces surge la primera pregunta. La anorexia es un problema producido ¿por qué? Y ustedes dan la respuesta. Porque la persona deja de comer para ser tan delgada como las exigencias sociales. Muy bien. ¿Quiénes desean participar en este punto? Yo. La anorexia es un problema producido ¿por qué? La persona deja de comer para ser tan delgada como las exigencias sociales. Muy bien. Orlando, la anorexia es un problema producido ¿por qué? Porque la persona deja de comer para ser tan delgada como las exigencias sociales. Denis, la anorexia es un problema producido ¿por qué? Porque la persona deja de comer para ser tan delgada como las exigencias sociales. Nelson, la anorexia es un problema producido ¿por qué? Porque la persona deja de comer para ser tan delgada como las exigencias sociales. Muy bien. Ya seguido a ello, dentro de lo que es el trastorno de la conducta alimenticia, aparece la bulimia nerviosa. En este trastorno actúan las mismas exigencias sociales nuevamente por tener un cuerpo perfecto, pero a diferencia del anterior, la persona no deja de comer, pero aplica una serie de medidas tanto o más dañinas para el organismo. La bulimia se caracteriza porque la persona
come impulsivamente grandes cantidades de comida y luego las vomita, como vemos en las imágenes. Jocelyn, la bulimia se caracteriza porque la persona Come impulsivamente grandes cantidades de comida. Muy bien. Nelson, la bulimia se caracteriza porque la persona come impulsivamente grandes cantidades de comida y luego la vomita. Muy bien. Camila, la bulimia se caracteriza porque la persona Come impulsivamente grandes cantidades de comida y luego la vomita. Muy bien. Y si nos venimos aquí a este concepto de aquí, Oliver, dígame, ¿qué es la bulimia nerviosa? En este trastorno actúa la misma exigencia social porque tener un cuerpo perfecto, pero diferente del anterior, la persona no deja de comer, pero aplica una serie de medidas tanto o más dañinas para el organismo. Muy bien. Ahora vamos a plantear pregunta de encerrar. Se caracteriza porque la persona come impulsivamente grandes cantidades de comida y luego las vomita. Inciso A, bulimia nerviosa, o inciso B, anorexia nerviosa. ¿Cuál sería la respuesta? Bulimia, Bulimia. Inciso A. Inciso A, muy bien. Inciso A. Es un problema producido porque las personas dejan de comer para ser tan delgada como las exigencias sociales le exigen. Inciso A, anorexia nerviosa, o inciso B, bulimia nerviosa. Inciso A. Nervioso. Inciso A. Muy bien. Muy bien, ya seguido a ello tenemos los trastornos de identidad de género y sexual. Este grupo de trastornos contemplan todos los desórdenes que se relacionan con el sexo, desde los desórdenes del placer hasta los que tienen que ver con la identidad del género, tipo de trastornos de identidad de género y sexual. Dentro de lo que es el trastorno de identidad de género y sexual, vamos a ver la primera, que es las disfunciones del deseo sexual. Se considera como una disfunción a la falta de deseo sexual o la falta de interés por realizar activaciones desde se pueda obtener placer sexual. La persona que sufre este tipo de desorden indica no solo la falta de deseo hacia concretar la actividad, sino que tiende ahí una disminución o una ausencia de fantasía sexual, motivo por el cual evitan estas situaciones. Entonces estamos viendo que en este punto de funciones del sexo, del deseo sexual, estamos viendo a aquellas personas que no tienen mucho deseo sexual o mucha aptitud. Seguido a ello tenemos la parafilia. Dentro de lo que es los trastornos de identidad género-sexo, se denomina parafilia todos los desórdenes de tipo sexual, a los que para lograr alcanzar el placer sexual es necesario que en la escena se encuentren presente o tener contacto con objetos lexivos o inusuales con un tacto sexual. Como vemos en esta imagen. Muy bien, ¿quién desea participar en este punto? Muy bien, Denis, ¿a qué se denomina parafilia? Se denominan las parafilias a los desórdenes de tipo sexual en los que para lograr alcanzar el placer sexual es necesario que en la escena se encuentre presente o tener contacto Muy bien. con objetos Nelson. lesivos o inusuales. Muy bien. Nelson, ¿a qué se denomina parafilia? Se denomina parafilia a los desórdenes de tipo sexual, en los que para lograr alcanzar el placer sexual es necesario que en la escena se encuentre presente o tener contacto con objetos lesivos
o inusuales en un acto sexual. Las principales parafilias son, y esa imagen dice no sé qué. Muy bien. Una pregunta de encerrar. Los desórdenes de tipo sexuales en los que para lograr alcanzar el placer sexual es necesario que en la escena se encuentre presente o tener contacto con objeto lesivo o inusuales en el acto sexual, inciso A, parafilia o inciso B, disfunciones del deseo sexual. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A. Inciso A, muy bien. Muy bien, dentro de lo que es la parafilia, vemos que las parafilias son las siguientes, se van estructurando. Como primera tenemos la exhibicionismo. El exhibicionismo se encuentra excitante o forma parte de la fantasía sexual el ser visto desnudo por un desconocido. Entonces, los que forman parte del exhibicionismo consideran excitante el ser visto desnudo por un desconocido. El voyeurismo, en este caso, la fantasía consiste en ver a otra persona desvestirse o tener relaciones sexuales, sin que ésta sepa que está siendo observada. Los que forman parte de lo que es el voyeurismo, esta persona se llega a excitar viendo a otras personas desnudarse o tener relaciones sexuales sin que ellas sepan de que están siendo observadas. Y el fetichismo, existen muchas formas de fetichismo, ya que la excitación o la fantasía consiste en la presencia o contacto de un objeto específico, pero que no es en realidad la naturaleza sexual, como por ejemplo tocar un pedazo de la madera. Muy bien, ¿qué me desean estudiar estos 3 puntos primero? Nelson, dígame el exhibismo. El exhibicionismo se encuentra excitante o forma parte de las fantasías sexuales el ser visto desnudo por un desconocido. Muy bien. Oliver, háblenos del voyeurismo. En este caso, la fantasía consiste en ver a otra persona desvestirse o tener relaciones sexuales sin que ésta sepa que está siendo observada. Muy Pero es todo. bien. Denis, háblenos del fetichismo. El fetichismo existe en muchas formas, ya que la excitación o la fantasía consiste en la presencia o contacto con un objeto específico, pero que no es en realidad la naturaleza sexual. Así, por ejemplo, tocar un pedazo de madera. Muy bien. Muy bien, vamos a trabajar con preguntas de encerrar. ¿Se encuentra excitante o forma parte de la fantasía sexual el ser visto desnudo por un desconocido? Inciso A, voyeurismo. Inciso B, fetichismo. Inciso C, exhibicionismo. Inciso C. Muy bien, excelente. En este caso, la fantasía consiste en ver a otra persona desvestirse o tener relaciones sexuales sin que ésta sepa que está siendo observada. Inciso A, voyeurismo. Inciso B, exhibicionismo. Inciso C, fetichismo. Inciso A. Muy bien, inciso A. Existen muchas formas de fetichismo. La pregunta viene, ya que la excitación o la fantasía consiste en la presencia o contacto con un objeto específico, pero que no en realidad la naturaleza sexual, así por ejemplo, tocar un pedazo de madera, inciso A, voyeurismo, inciso B, fetichismo, inciso C, exhibicionismo. Inciso B. Sobe. Muy bien, seguido a ellos encontramos la necrofilia. La necrofilia es la fantasía o placer sexual que consiste en tener relaciones sexuales con un cadáver o con una persona que esté tan inconsciente que aparenta ser un cadáver.
La fedofilia, en este caso, el placer sexual o la fantasía se refiere a tener relaciones sexuales con niño o niña. El masoquismo consiste en el placer de producir, que produce el dolor que le genera otra persona en el acto sexual. Y el sadismo consiste en la fantasía o el placer de producir al generarle el dolor a otra persona, no necesariamente en una situación sexual. Muy bien. ¿Quiénes desean participar en este punto? Denis, háblenos de la necrofilia. La necrofilia es la fantasía o el placer sexual que consiste en tener relaciones sexuales con un cadáver o con una persona que esté tan inconsciente que aparente ser un cadáver. Muy bien. Orlando, háblenos de la pedofilia. Bien, la pedofilia, en este caso, el placer sexual o la fantasía se requiere a tener relaciones sexuales con un niño o una niña. Muy bien, Nelson. Háblenos de la masoquismo. El masoquismo consiste en que el placer se produce por el dolor que le genera la otra persona en el acto sexual, ya sea pegándole o haciéndole un daño al cuerpo. Muy bien. Oliver, háblenos del sadismo. Consiste en que la fantasía o el placer se produce al generar dolor a otra persona, no necesariamente en una situación sexual. Muy bien, muy bien. Ya hemos comprendido entonces los conceptos de cada uno de ellos. Vamos a plantear preguntas. Primera pregunta vendría acá. Se denomina pedofilia a los desórdenes de tipo sexual. ¿A qué se denomina pedofilia? A los desórdenes de tipo sexual. Muy bien. La fantasía o el placer sexual consiste en tener relaciones sexuales con un cadáver o una persona que esté tan inconsciente que aparente ser un cadáver. Inciso A, necrofilia. Inciso B, pedofilia. O inciso C, masoquismo. Inciso A. Ah, Muy bien, Inciso A. En este caso, el placer sexual o la fantasía se refiere a tener relaciones sexuales con un niño o niña. Inciso A, necrofilia. Inciso B, pedofilia. O inciso C, masoquismo. pedofilia. Eso es. Inciso B. Pedofilia. Muy bien. Consiste en que el placer se produce por el dolor que le genera otra persona en el acto sexual. Inciso A, masoquismo. Inciso B, pedofilia. Inciso C, necrofilia. Inciso A. Inciso A. Masoquismo. Inciso A. Consiste en que la fantasía o el placer se produce al generar dolor a otra persona, no necesariamente en una situación sexual. Inciso A, necrofilia. Inciso B, pedofilia. O inciso C, sadismo. Inciso C. Inciso C. Muy bien, ya hemos comprendido. Vamos pasando al siguiente. Dentro de lo que es los trastornos de la identidad de género y sexualidad, aparece el desorden de identidad de género. El desorden de identidad de género, en este tipo de desorden la persona no acepta la imagen corporal y el género con el que nació, ya que se siente desde niño o niña que corresponde al sexo opuesto. Esta persona busca la forma de cambiar su cuerpo, de modo que coincida con la forma de cómo se siente. Entonces vamos comprendiendo que dentro de lo que es los desórdenes de identidad de género, la persona no acepta la imagen corporal y el género con el que nació. Vamos a plantear pregunta de encerrado. La persona no acepta la imagen corporal y el género con el que nació. Inciso A, desórdenes de identidad de género. O inciso B, podemos poner sadismo. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A. Inciso A. Muy bien. Ya en el punto 6 del tema aparece el esquizofrenia.
Esquizofrenia. Uno de los trastornos más conocidos en la esquizofrenia es también uno de los desórdenes donde quien lo parece es un estigmatizado. La esquizofrenia es considerada como un trastorno grave donde se distorsiona los pensamientos, la conducta, el lenguaje, la percepción y las emociones. Este trastorno implica una pérdida de contacto con la realidad, ya que el sujeto es base de sus propias construcciones, su propio mundo. El problema de la esquizofrenia se centra en que el sujeto no comparte la realidad con los demás y esa realidad crea conflictos con los demás. Dentro de lo que es este concepto de esquizofrenia, estamos planteando dos preguntas. La primera pregunta, ¿la esquizofrenia es considerada como? Y ahí surge la respuesta, como un trastorno grave. La segunda pregunta, ¿el problema de la esquizofrenia se centra en? Y la respuesta, en que el sujeto no comparte la realidad. Muy bien, ¿quiénes desean participar en este punto? Muy bien, Oli, vamos a empezar por aquí. La esquizofrenia es considerada como Un trastorno grave donde se distorsionan los pensamientos, conductas, lenguas, las percepciones y emociones. muy bien. John, el problema de la esquizofrenia se centra en Que el sujeto no comparte la realidad con los demás y esa realidad crea conflictos con los demás. muy bien. Nelson, la esquizofrenia se considera como Se considera como un trastorno grave donde se distorsionan los pensamientos, las conductas, el lenguaje, las percepciones y las emociones. Este trastorno implica una pérdida de contacto con la realidad, ya que el sujeto, en base a sus propias construcciones, crea su propio mundo. muy bien, Nelson. El problema de la esquizofrenia se centra en que el sujeto no comparte la realidad de los demás y esa realidad Perdón, crea Lice, no puedo conflictos. activar el micrófono. Proceda. En que el sujeto no comparte la realidad con los demás y esa realidad crea conflicto con los demás. Muy bien. Seguido de ello, tenemos la esquizofrenia en un concepto. Las alucinaciones son falsas percepciones que el sujeto da como cierta y que puede asumir todas las modificaciones sensoriales, por lo que el sujeto no se cuestiona en ningún momento si son reales o no. Las experimenta a través de todos sus sentidos. Los delirios son ideas que se van generando para dar un contexto explicativo de las alucinaciones. Todo lo que ve, todo lo que escucha, lo que huele, lo que palpa y saborea tiene una explicación. Muy bien, jóvenes. Hasta aquí nos vamos al primer receso, por favor. Yo, Lice. Está bien, Lice.